Hola, hola, ¿cómo Hola, están? hola, Matías. ¿Cómo está, señor? Bien, po. ¿Y usted, Rodrigo, cómo está? Muy bien, agradecido de la oportunidad de poder estar acá en Comunidad de Estudio y con muchos sueños. No, pero bien. Agradecido al Señor dar la posibilidad de poder reflexionar lo que esta semana entrega como mensaje, que es bastante bonito y esperanzador y que igual genera ciertas controversias para lo que es las personas que no conocen de Dios. Totalmente. Pero no se preocupe, aquí también estamos con sueño. Existe igual cansancio acumulado y dentro de todo se da, así que no hay problema No ahí se al nota, respecto. sí, no se nota, no No, se no se nota. nota nuestro rostro, No, mi pero cara sí, mi cara sí. Es que hay más luz acá, parece. sí, hablábamos que era la iluminación, La pensemos que es la iluminación, iluminación. la Pero, iluminación. pero bien, qué bueno y también para ustedes, gracias por habernos acompañado acá. Recuerden que está el chat activo para que nos puedan escribir, nos puedan hablar allí. Mandamos otro saludo a Lucho y Luis, que también nos estuvo escribiendo la semana pasada en ¿Ya? el programa. Así que un abrazo, un saludo desde Brasil. También es de Brasil. Antes lo confundí con Weber, que le decía a la Javi. Weber en todo caso es como el cuñado de Rodrigo, por eso es Con que... cuñado, Ah, también, con exactamente, cuñado. con cuñado. Pero al final, allí como que le mandaba un abrazo a Lucho Luis por su saludo y por estar participando con nosotros. Ya. Para hoy día tenemos una conversación bastante, es como el foco más importante dentro del cristianismo. Y vamos a ver cómo vamos a llevar esta conversación y ver qué vamos a conversar directamente y de qué forma el estudio esta semana nos ha llevado a través de esto. Entonces, ¿les parece que oremos para comenzar? Bueno, ¿Ya? Oremos entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te damos por tus cuidados, bendiciones que nos das, el Señor. por la oportunidad grande que nos da también poder juntarnos, conversar y compartir estas cosas tan importantes como por ejemplo son tu sacrificio, tu palabra y también la lección de escuela sabática que nosotros tenemos a disposición para poder tener algún tema cada semana. Gracias por la oportunidad, bendice a Lacon, a cada uno de los que está aquí conectado a esta linda comunidad y tu Espíritu Santo esté con nosotros en la conversación. Todo esto lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo le comentaba un poquito al Rodrigo antes de conectarnos, referente a ciertas situaciones que a lo mejor nosotros podamos saber de antemano. Por ejemplo, hay algo que nosotros, por así decirlo, eh, sabemos que va a pasar y por así decirlo intentamos evitarlo o escapar de aquello. Me explico. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando yo era más niño que de repente yo me portaba mal o me equivocaba algo en la mañana y me decían a mí, bueno, no tengo tiempo ahora, pero en la tarde vamos a hablar. Y yo me iba al colegio, ¿no es cierto? Todo el tema, pero tenían como una sombra, detrás, como yo sabía, ok, voy a llegar a la casa y me las van a dar. Me va a tocar porque hice algo malo, me porté mal, pero el castigo me va a llegar al final del día. Y todo el día estaba pensando en eso y se me daba vuelta. Y es como que ese día para mí era un día muy negro, sinceramente. Era como que no podía evitarlo. Era algo que me iba a pasar sí o sí, por más que yo Estás intentase perseguido escapar. totalmente. Totalmente, o sea, tenía una persecución acá, decía, ay, que no tengo cómo salir de acá. Ojalá escaparme, pero no era la salida. No sé si a ti, Rodrigo, te ha pasado con eso o con a lo mejor de otra forma aquellas cosas que sabes que son inevitables. Yo, a ver, eh, creo que no me ha pasado en general, pero sí en otros aspectos, que fue criado de una manera muy, no recta, porque mis papás no fueron duros conmigo en muchos aspectos, pero sí como que no me dejaban, se puede decir como cometer errores. Entonces, pero no errores malos, sino como que ensuciar la ropa. Entonces, yo mismo, y sí, una cosa que hablo hasta con la misma Javi, mi esposa,
que es sobre el hecho de que hasta por manchar mi ropa yo me sentía muy perseguido llegar a la casa. Yo no quería llegar a la casa, porque yo sabía que me podían decir cosas que no, al final no pasaba, pero yo en mi cabeza creaba un monstruo de que me iban a decir algo, ¿cachai? Y ese es el tema, pues uno a veces se predispone a cosas que no sabe si va a pasar o no va a pasar, pero son cosas que igual te condicionan en el día, te condicionan tu forma de actuar, te condicionan tu forma de cómo te vas a ejecutar tus acciones, cómo te vas a desarrollar con las personas o vas a plantearte hablar con los demás. Yo creo que todo eso en general te condiciona, por eso es tan importante saber, y con lo que tú dices al final del día, el hecho de que te las vamos a dar, igual es como complejo es el concepto, porque tú sabes que va, de alguna otra forma indirecta, va a ser castigado, ¿cachai? Sí, sí. Pero no, o sea, a lo mejor la palabra, la frase suena muy fuerte, pero sí, yo crecí en una familia donde era bastante estricto en ese sentido. Y no, al final, a pesar de ello, que sabemos que a lo mejor no son de repente actitudes que uno pueda decir, no, eso no está bien, eh, dentro de todo nos dejan ciertas enseñanzas. Enseñanzas, Exacto. por ejemplo, de que cuando uno hace algo o toda acción, inevitablemente conllevan ciertas consecuencias, ¿ya? Y estas consecuencias pueden ser positivas o negativas. Y el tema en cuestión, de lo que nosotros seguramente ustedes también estuvieron leyendo en la semana, es acerca de de, de la piedra angular que se llama, como el foco principal de lo que es el cristianismo. Y el título en específico busca hacer que Él murió por nosotros. Así se llama lo que vamos a estudiar o lo que vamos a conversar ahora. Corta. Tal cual. Y igual uno dice, chuta, Él murió por nosotros. Y cuando pienso en esa frase, al final directamente estamos hablando del sacrificio de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Y entendemos a grandes rasgos que eso busca una solución al gran conflicto que estudiamos, de hecho, el primer capítulo de este trimestre, que era esta rebelión en el universo perfecto, donde parte todo. Ahí comienza a andar un plan de salvación que hasta el día de hoy sigue en curso. Y Y gente. ese, exactamente. Y esas cosas al final nos van demostrando que hay cosas que son inevitables. Tanto las decisiones que tomó Adán y Eva, que repercuten hasta el día de hoy a nosotros, es inevitable. Pero también no lo quiero comentar, lo quiero hacer como pregunta. ¿Era inevitable la muerte de Cristo o era evitable su muerte? ¿Qué crees tú, Rodrigo? O O sea, sea, si si lo ustedes vamos a lo pueden escribir teológico, también. en lo Ahí- teológico, hay un dicho que, bueno, que te lo dicen de la cabeza, o sea, te dicen de la cabeza, lo dicen de niño, mejor dicho. Hay cosas que son seguras en la vida, y una es la muerte. Tú sabes que eres un ser finito, que va a morir, Ujú, porque eso lo perdimos. claro. Entonces, eso fue totalmente, esa fue una repercusión de Adán y Eva, básica. Nosotros nos volvimos seres finitos, eh, y creo que eh, si vamos por ese lado, se puede haber sido de otra manera, no, porque Dios, desde el inicio, entrega a su hijo para morir. Él lo tenía claro, él lo entregó, y eso fue por amor, no había no había otra razón, porque no vio que el mundo en general desde el inicio, por la influencia del pecado, iba a ver cómo terminaba. Y vemos las repercusiones hasta el día de hoy. Vemos Totalmente. cómo pasar por los diferentes imperios que han terminado de manera negativa, han terminado de una manera muy corrompida. Y hoy día estamos en la época también donde las cosas han cambiado, han dado vuelta, y creo que la sangre de Cristo es la única esperanza que tiene el mundo hoy día de poder ser salvo. Y creo que esa muerte desde un inicio tuvo un significado, tuvo
tuvo una razón de ser y fue prevista porque era parte del plan de salvación. O sea, sin ella nosotros no tendríamos esperanza, seríamos personas que morirían y no tendrían ninguna trascendencia, no tendrían esperanza de vivir en Dios, poder hacer las cosas que hacemos. Y más, y me acuerdo que una vez lo vi en una película que hablaba sobre el hecho de que la creencia en Dios nos lleva a lo que es la postura de lo bueno y lo malo. O sea, si no tuviésemos la creencia en Dios, lo bueno y lo malo, todo sería permisible. Entonces, es muy trascendente lo que es la muerte de Jesús y a lo que vino, y esa muerte vino prevista para salvar este mundo. Eso es súper importante, eso es la base del cristianismo, y si nosotros no podemos olvidar eso, Cristo vino por amor y supo desde su inicio que ese era su razón de ser y el por qué vino a este mundo. Mira, justamente lo que va comentando acá el Rodrigo, te puedo pedir un favor, Rodrigo, si puedes buscar Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Es el último libro, por si acaso. Apocalipsis 13, versículo 8. Pues por si acaso, digo ahí. ¿Apocalipsis cuánto dijiste? Capítulo 13, versículo 8. Mientras yo voy a leer Tito, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2. Tiene ahí Apocalipsis, ¿no? Mientras tanto, yo voy a leer el de Tito 1:2. Dale. Que en específico esta carta de Pablo hacia Tito es como una carta como a los ancianos de iglesia en específico, porque Tito era un anciano y que no anciano de edad, sino de título, ¿ya? Que trabajaba acá en la iglesia. Entonces, Pablo le escribe que nuestra esperanza es la vida eterna, como lo vamos conversando ahora con el trimestre. Vamos hablando acerca de la vida, la resurrección, la esperanza futura y la vida eterna. La cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Entonces, cuando nosotros vamos considerando estos textos y nos vamos dando cuenta que incluso antes de la creación, antes de que el mundo existiera, ya existía un plan, existía una idea, o ya se estaba echando a andar lo que nosotros conocemos como el plan de salvación, de que Jesús tenía que venir a esta tierra a entregarse a sí mismo, a morir por nosotros, ¿no es cierto? Y ahí es donde finalmente, sí, a mí me sorprendió esta semana entenderlo de que técnicamente hablando, en la Biblia nos dando cuenta de que estas frases que dice desde antes de la creación significaban desde que estuvieron siempre. Y ahora bien, veamos por ejemplo el de Apocalipsis, el que tienes tú, Rodri. Capítulo 13, versículo 8. 13, versículo 8. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Exactamente. Es ahí que fue sacrificado directamente, incluso desde el inicio de la tierra. Este cordero que siempre estuvo representando como este tipo. Yo no sé, por ejemplo, tú, Rodrigo, si conoces la frase que hablamos del tipo y el antitipo. No, desconozco. Que eso es lo que, más que nada, lo que quiere decir son como metáforas, son como ejemplos, son ejemplificaciones. Por ejemplo, tenemos un antitipo del tipo, es decir, el tipo es Jesús en su sacrificio y el antitipo es el cordero que era sacrificado para darle remisión de pecados a la persona, ¿ya? Esas son como ejemplificaciones, y el pueblo de Israel y toda la gente que estaba en aquellos tiempos identificaba el significado de este sacrificio, pero con el paso del tiempo esto se fue como perdiendo. Y en un momento ya uno llega a los tiempos de Jesús, cuando estaban los fariseos, donde este tipo de sacrificio finalmente fue, no sé, como que cambió el significado, se lo dieron hacia otro objetivo. Y es por esa razón de que a lo suyo vino,
y los suyos no lo recibieron. Como que al final, cuando vino Jesús acá a la tierra, no lo identificaron. Y la pregunta es, ¿por qué no identificaron a Jesús? Yo no sé, Rodrigo, si tú te has puesto a pensar, ¿por qué cuando Jesús vino acá no lo reconocieron realmente? ¿Qué es lo que pasó? O sea, por lo que he podido leer y por propia interpretación, yo creo que personalmente, obviamente, es porque no cumplía con los cánones o no cumplía con los estereotipos o con las ideas que ellos tenían previstas de un Mesías. Eso primero. Primero para ellos, hablemos que hoy día los judíos no creen en la segunda, en la primera venida de Dios, y eso lo que siguen esperando por el hecho de que ellos creen en un rey. Y primero que todo, Jesús, el Hijo de Dios, vino de una familia muy modesta. Entonces, es la base. Después, el hecho de que Dios siempre, en este caso Jesús, siempre tuvo esta puntualidad de dirigirse no hacia lo más noble, vendría siendo. Se relacionaba con gente que para las personas que de mayor alto estatus económico, de mayor poder, no merecían, ¿cachai? O sea, estamos hablando que Dios solamente se podía relacionar, el Dios, que como figura de Dios se podía relacionar con gente de alto estatus y cumplir ciertas condiciones, cómo iba a andar metido con prostitutas, con cobrar impuestos, era algo que no tenía lógica. Entonces, era totalmente antisistémico lo que era la imagen de Jesús, del Mesías, un hombre noble, que viene desde la pobreza, sencillo, y que genera, y como lo vi también, me acuerdo en otro lado, ha generado la trascendencia más grande a lo largo de la historia. Es la figura más potente que ha tenido hoy día el mundo y que todavía sigue viva. Creo que ese es el hecho. Allí es donde nosotros igual podemos incluso conversar, que no es el tema conversación, lo pueden ustedes revisar, que es como distintos tipos de cosmovisiones que podemos tener acerca de Jesús. Tenemos una cosmovisión del Jesús histórico, que es lo que la historia habla de Jesús en sí, y tenemos en parte la cosmovisión cristiana de quién era Jesús, y también está la cosmovisión judaica o judeo-cristiana también, que es lo que ellos establecen de quién era Jesús. Y la gran mayoría de todos, de hecho, todos establecen que Jesús sí existió. Ahí, por ejemplo, no estamos entrando a la conversación de que si él existió o no. Acá lo que estamos entrando es entender o aceptar también El reconocimiento. claro, el reconocimiento de lo que él vino a hacer acá, su misión. Y esa misión es lo que al día de hoy estamos conversando. Y, y me gustaría hacerle alguna consulta a todos los que estamos acá y que ayude también para a lo mejor que vayan Nutrir. ustedes conversando, nos van respondiendo. Es que a la luz de lo que hemos estado estudiando, porque lo que estudiamos ahora se llama, lo vuelvo a leer porque la otra le metí una palabra nada que ver, que era, pero es la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. En base a este tema en específico, ¿de qué forma el sacrificio de Cristo toma un valor importante para nosotros? En base a la visión de la muerte, la vida eterna y la esperanza futura. Entonces los invitamos a que vayan respondiendo a esta pregunta mientras vamos conversando nosotros. ¿Qué creen ustedes? Rodrigo, ¿qué piensas tú de esta pregunta? ¿Cuál sería como la importancia del sacrificio de Cristo en base a la muerte, la esperanza futura o la vida eterna? O sea, primero que todo, una de las cosas que pasa en los días de estudio es el hecho de que Jesús siempre entabla la muerte y le habla de la muerte a sus discípulos. Entonces, él no, primero que todo, él sabe que su reino no está acá. Por eso la vida terrenal se despoja de muchas cosas. Entonces, por eso que
Y eso es el llamado hacia nosotros. Por eso, a quitarnos del materialismo, de muchas cosas, porque nuestra visión del mundo, bajo la muerte de Dios, nosotros, la esperanza que tenemos es la vida eterna con Dios, gracias a ese sacrificio. Eso es lo importante de esto. El sacrificio de Dios nos da la posibilidad de volver al plano original, de reconstruir esa estructura donde el ser humano pasó de tener la posibilidad de vivir esta vida eterna y pasó a ser mortal. Entonces, esa visión, por lo menos yo lo veo así, o sea, la trascendencia y la muerte de Dios nos da la posibilidad de decir que Él expió todos nuestros pecados y Él solamente nos pide creer en Él y vivir en Él, y que Él se pueda reflejar todas las veces necesarias a través de nosotros. Eso es lo que yo creo, y la importancia de la muerte, porque Él, como Dios, por amor, por ninguna otra, se puede decir, razón, Él vino a este mundo, murió de una manera muy, se puede decir, cruel, humillante, y a raíz de eso, Él nos dio la posibilidad que a través de su sangre nosotros no vivamos de esa misma manera, no lo vivamos de esa misma situación, y que podamos aceptarlo, evitarnos eso, y poder vivir con Él en la eternidad. Esa es la promesa, y es por eso tan importante la creencia en Él y entender en lo que es el sacrificio, la venida, la muerte y resurrección de Dios. Mira, qué interesante respuesta, Rodrigo. Yo, prácticamente siento que con esto podemos cerrar. Nos vemos hasta la próxima semana. Con eso nos quedamos bien claros. No, es que por supuesto, porque al final el foco principal de todo esto es entender esta misión. Y ustedes, chicos, que están acá escuchándonos, dando su opinión y respuesta ahí en el chat de comentarios, mientras nosotros nos tomamos una pausa. Y nos tomamos una pausa para ir a cantar. Y ya después de regreso, a ver si nos damos un tiempo de repasar a grandes rasgos este siervo sufriente que decide venirse acá a la tierra a tener una misión, como decía Rodrigo, que incluso fue como cruel y humillante, pero a través de esa crueldad y humillación, nosotros el día de hoy tenemos una esperanza futura. ¿Les parece que nos separemos unos minutitos para ir a cantar y nos vemos después del regreso? ¿Les parece? Genial. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos al regreso. Montes caerán y el mar
toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Hola nuevamente, ya que estuvo bueno alabar al Señor a través de este canto y, y nos fuimos antes, el término del bloque anterior, ya hablando un poco de este siervo sufriente. Es cuando hablamos de siervo sufriente se nos viene ya a la mente de por sí Isaías. Y de hecho en Isaías encontramos la gran mayoría de las profecías mesiánicas que establecían este siervo sufriente. Y en específico lo encontramos, por ejemplo, y lo voy a nombrar porque son muchos: Isaías 42, 1 al 9, Isaías 49, 1 al 7, Isaías 50, del 4 al 9, Isaías 52, 52, 13 al 53, 12, y Isaías 61, 1 al 3, donde, por ejemplo, los primeros versículos de ese Isaías 61, el 1 al 2, es donde Jesús comienza su ministerio, su primera predicación en la sinagoga, cuando dice, fui enviado para sanar a los enfermos, a los paralíticos, a los quebrados de corazón, y finalmente esta profecía se ha cumplido hoy ante mí. Y yo creo que esa manifestación en ese instante, y todos quedaron como, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede estar diciendo eso? Nadie lo podía creer, po. Y ahí es donde el Rodrigo lo comentaba antes. O sea, ellos venían esperando otra especie de Mesías, no un Mesías sufriente. Y como dato curioso, creo que lo comenté en otras conversaciones antes, que acá hay un profesor en la UNACH, que es bueno, Alan Bornapé, que le aparecen en unos videos acá de la UNACH, y él comentaba que estuvo allá en Israel. Y que las Biblias de allá, en específico el capítulo 52, que es el del 13 y 53 al 12, como que están borradas esas secciones, que son las secciones más fuertes que hablan de un siervo que vino a ser humillado. Como que la cortan un poco en estos cánticos. Y es heavy igual, es fuerte. Yo vuelvo a decir, como lo dije de aquella vez, lo comentó él. Yo no sé, yo no lo vi, yo no puedo establecer si es así o no. Pero en base a eso, uno igual piensa, ¿de qué manera esto, cómo pueden llegar a cortar esto simplemente porque no se apega a la visión que ellos tenían simplemente? Y quitan la piedra angular o el foco más importante del sacrificio que el Señor hace por nosotros, que fue un sacrificio
hay una palabra que me da risa, que es ignominioso, esa es la palabra, ignominioso, que ¿Ya? quiere decir humillante. Es una palabra bien antigua, pero es la que se utiliza de repente. Y, y esta sección del siervo sufriente es muy importante al día de hoy porque se establece perfectamente lo que Jesús les comentaba a sus discípulos. Jesús les anunciaba su muerte y se la anunció como 3 veces. Y lo que él le comentaba era exactamente lo que aparecía en estos versículos de Isaías 52 y el 53. Em, Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones donde eh, la acción de este siervo sufriente que se entrega a más no poder, entrega todo su vida, su cuerpo también, para simplemente recibir una muerte de esa manera. Porque Rodrigo comentaba en el bloque anterior, nosotros muchas veces, nosotros sabemos que la muerte es inevitable, pero uno de repente puede evitar, digo evitar entre comillas, de qué forma uno puede morir. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, aquí abre un poco mi corazón, no sé, de repente a mí no me gustaría morir quemado, por lo tanto yo puedo evitar un poco algo así. Yo podría morir de viejo, ahí ya es inevitable, pero las formas de la muerte, eh, hay algunas Mira, más que otras. Rodrigo, ¿qué pasó? sí. No, no, yo creo que obviamente lo que nos plantea el hecho de la muerte en sí, uno puede elegir, po, ¿cachai? O cómo hacer, más que cómo elegir la muerte, cómo aceptar la muerte, o cómo poder recibir la muerte, porque te vas a morir igual. El tema es cómo ves la muerte. ¿La muerte es para ti el final de una vida terrenal? ¿O la muerte solamente es tu final y que no existe nada más? Y yo he escuchado a mucha gente, o sea, me dice, ¿sabes qué? Yo no creo que pase nada más, o sea, yo termino acá, mi plano muere acá y no hay nada más. Bajo nuestra creencia, bajo lo que nosotros creemos, bajo nuestra visión, Ajá. primero que todo no te vas a morir y vas a quedar ahí. Primero vas a ser juzgado. Y si no aceptaste a Dios en tu corazón, vas a sufrir ese juicio. Entonces, no de la parte negativa, sino del hecho de que obviamente creo que viéndolo más por el hecho de aceptar a Dios, yo creo que por entender lo que hizo en este mundo y lo que iba a hacer. O sea, el hecho de morir quemado tiene una referencia obviamente es bíblico, y es un instante, porque muy católicos hablan del infierno y del cielo, y al final lo que se plantea como la batalla o el final de los tiempos, el hecho de poder este juicio final, que vendría siendo, se puede decir como la eliminación de Satanás, y que va a haber La todo esto. eliminación del pecado definitivamente. Eliminación del pecado, ¿cachai? Ujú. Entonces, ¿cómo recibes tú la muerte? ¿Cómo la recibes? A través de esperanza, a través de poder vivir con Dios, poder estar con la gente que tú quieres y amas, y poder, si tú la aceptas de esa manera, obviamente que este plano terrenal primero pierde su trascendencia. No tiene, es importante obviamente porque tenemos que dar el mensaje y entregárselo a todos y decir, o sea, que Dios existe, está vivo, y si tú entregas tu corazón. Pero uno al final está apuntando a otra tierra. Exacto, Y que de hecho ese es el técnicamente es tema. esta misma tierra, pero renovada. Exacto, Mira, exacto. cuando nosotros hablamos un poco de la muerte, la semana pasada se dio un pensamiento igual bastante interesante, que yo lo consideré incluso bien poético y también bien romántico al respecto. ¿En qué sentido? Cuando hablamos que la muerte al día de hoy, Jesús lo llamaba un sueño, un dormir.
ya como un abrir y cerrar de ojos. Un descanso. Pero porque la verdadera muerte se va a dar al final de los tiempos, como tú lo comentabas, cuando finalmente llega la finalización del pecado, cuando Dios finalmente va a limpiar esta tierra, y ahí se va finalmente tomar el rol de el Dios juez, y ahí cada uno, según sus obras, va a ser juzgado. Allí en específico vamos nosotros a notar la diferencia, que el día de hoy la muerte simplemente está bajo lo que Dios finalmente permite, porque Él es el que tiene las llaves de la muerte, como lo veíamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y el tema es que cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte de Cristo en particular, cuando Él da su vida para que nosotros tengamos vida, porque esa es como la ecuación. Él da su vida para que nosotros podamos vivir, porque nosotros estábamos destinados a morir, y literalmente a morir eternamente. No había salida. Pero el Señor vino a morir y vivió esa muerte pecaminosa, ignominiosa, que otra vez utilizo esa palabra, Paréntesis, humillante. humillante, y que eso en específico daba la salida para la vida eterna para nosotros. Y eso siento yo que es una razón de alabarlo eternamente, ¿no? De agradecérselo completamente. Y aquí, Rodrigo, me gustaría preguntarte a ti, para ti, Rodrigo, ya que Rodrigo hace poco estuvimos presentes ahí en su bautismo. ¿Qué significa para ti entonces este sacrificio? ¿Qué significa para ti esta cruz de Jesús? La cruz de Jesús, primero que todo, me acuerdo que un amigo me habló y me dijo, Jesús vino a resignificar lo que es la cruz. Para la cruz antes la muerte era una condena, y lo que es la cruz de esperanza. Es esperanza para estar con Él en la eternidad, con Él y vivir en la eternidad. Y Él lo único que nos pide es creer en Él y vivir en Él. Y creo que eso es la cruz. Lo más cercano que vamos a estar es a los pies, obviamente, porque por nuestra forma, por nuestra propia naturaleza como humanos. Pero tiene todo un simbolismo bastante trascendente. O sea, Dios aceptó la cruz, sufrió la cruz, cumplió la misión. Habla uno de los días del mismo estudio, que es cuando dice, no me acuerdo la palabra en específico, pero era como consumado es, si no me equivoco. Es tal cual, consumado es. Que llega ese día y dice, ¿sabes qué? Obviamente bajo mis palabras, obviamente, pero él dijo, ¿sabes qué? Cumplí la misión, está listo. Se cumplió. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, Satanás pierde. A pesar de la humillación que hizo vivir, haberse metido entre sus mismos discípulos, Judas, después de haber actuado en Pilato, después con los mismos fariseos, con el mismo pueblo, que hace una semana lo recibía, hoy día lo condenaba. Y eso vino a decir y terminar en esta cruz, que después de muchísimo tiempo, esta imagen de crucifixión se volvió la esperanza, la resignificación de este castigo a lo que es hoy día la señal de esperanza. Y ahora las cruces son esperanza, más que antiguamente era solamente una señal de castigo muy, como hemos hablado, humillante, horrible, de mucho dolor. Y voy a una pregunta que igual a mí y que habla de ese segundo día, que habla, o sea, que habla del día martes específico, que me quedó metido en la cabeza, y que habla sobre lo que dice que piensa en lo grave que debe ser el pecado, ya que requirió la muerte de Cristo para expiarlo.
qué debería enseñarnos esta verdad acerca de cuán inútiles son nuestras obras para obtener méritos ante Dios? A Buena fin de, pregunta. dice, a fin de cuentas, ¿qué podemos agregar a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros? ¿Qué podemos agregar? La verdad es que es el tema. Es como cuando tú te encuentras con una receta infalible y no puedes agregarle nada más. Porque tal cual como fue establecida desde el principio del mundo, meter nuestras manos es ensuciar el plan. Y es algo que para nosotros es, sorry que lo diga, pero a mí me deja reflexionando. Esa pregunta también me dejó pensando. Que esa pregunta en específica creo que se encontraba Y tú en dijiste ciertos una días. palabra muy, muy fuerte. Tú acabas de decir algo muy... Disculpa que te interrumpa. Dale Dijiste nomás. meter la mano. La primera vez que se metió la mano, se destruyó el plan. Que fue Sí, cuando Eva toma la manzana. Y ahí se mete la mano, el humano quiso eh, ir bajo su voluntad, eh, aunque lo único que se le pidió fue no toques eso, si nada más. O esto no lo toques, no. O, vive todo el Edén, no hay problema, usted no toque esto. Y él, a raíz de eso, él no quiere hacer eso y tomó eso. Y ahí es donde se destruye todo. Y es por eso que, como dice, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que no mucho. no mucho. Y es por esa razón que la forma en que lo compartimos en este instante, el plan de salvación es tan perfecto porque no hay acción humana en él. Es un plan divino en el cual la deidad está trabajando en él. Lo que significa de que sabemos que va a salir bien porque es un plan perfecto. Porque muchas veces nuestros planes, por más que intentemos hacer cosas, no va a salir bien. Porque somos... hay un versículo que Isaías lo dice, que muchas veces nuestra justicia son como trapos de inmundicia. O sea, no hay mucho que de partida podamos agregar a ayudar a Dios. De hecho, en cada instante que nosotros vamos viendo a través de la Biblia, donde el humano intenta ayudar a Dios, las cosas quedan enredadas de una manera que solamente el Señor puede como desenredar. El versículo para memorizar esta semana, que se encontraba en Juan 3, 14 y 15, nos deja mucho que ver también. O sea, de la misma forma como Moisés levantó la serpiente en el desierto, cuando estas serpientes comenzaron a morder al pueblo de Israel y tenían que mirar a estas serpientes de bronce para ser sanadas, porque prácticamente tenían que creer, porque finalmente el poder no estaba en la serpiente de bronce, sino que tenían que creer en lo que representaba. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso representa el fin máximo de su sacrificio. A través de una muerte, la humanidad entera tiene acceso a la vida eterna. Algo que en un principio perdimos, como dijo el Rodrigo, al meter la mano, como dijo, ¿no es cierto? Al simplemente extender la mano y sacar y morder la manzana. Y, ese sinfín de cosas nos hace a lo mejor ver eh, el peso del pecado. De qué forma el pecado destruye a grandes rasgos y mucho la tierra y nuestra vida también. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo esclavos que estamos ante el pecado. Pero Dios vino Normalizado a que darnos. tenemos el pecado. Y prácticamente como nuestro conviviente, vivimos con él así como tan natural. Pero el Señor vino a dar una vida sin mancha, para nosotros podamos aceptar esa vida como nuestra y que al final sea la justicia de Cristo la que se vea en nuestra vida y no la nuestra. Porque tal cual como dije recién, son como trapos de inmundicia. No hay nada que podamos aportar al respecto. Ya como para ir más aterrizando el tema, la,
La palabra consumado yo creo que antes, cuando era más niño, nunca le tomaba el peso como lo tengo hasta el día de hoy. La palabra consumado o esta frase, es una frase llena de poder, porque es una frase que establece el fin de todo el plan que están armando con Cristo, y finalmente, listo, está el todo listo. Ya se cumplió todo lo que había que hacerse, y ahora ya está en manos de la humanidad aceptarlo o no. Y creo que ese es el llamado para nosotros el día de hoy, es aceptarlo. Y creo que esa aceptación, que ya se encuentra en específico me gustaría que ahí lo leyéramos juntos, Rodrigo, que es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24. Ya. Lo vamos a buscar. Primera de Corintios, capítulo Capítulo 1, 1, versículo del 18 al 24. 18 al 24. ¿Lo leo? Vamos, dame un segundito. 18 al 24. Ya, leamos hasta el 20. Lee hasta el 20. 18 hasta el 20. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿De dónde? Hasta el 20. Ya. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando vamos leyendo esos primeros versículos, nos vamos dando cuenta a lo mejor de la tónica que se da al día de hoy en la sociedad. Y ahí lo mejor conversamos con Rodrigo de repente durante la semana o momentos que estábamos juntos. Muchas veces la vida que nosotros podamos llevar es locura. Cuando uno, por ejemplo, acepta a Cristo en la vida de uno, a uno le dicen, pero ¿cómo? Y te acordás que lo conversábamos, era como, uno dice, ay no, yo creo en la estrella. Oh, muy bien, bien. No, sabes que yo creo en Buda, en Alá. Oye, qué interesante, qué bien, qué bien. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Yo acepté a Cristo. Pero ¿cómo crees en Cristo? O sea, tú puedes creer en cualquier cosa, pero cuando está relacionado con el sacrificio de Cristo o Jesús en sí, no, eso está mal. No sé si tú te acuerdas de esa conversación, Rodrigo. Sí, bueno, o sea, hoy ya tenemos primero una variedad de creencias, las cuales no juzgo por el hecho de que hay muchas personas que obviamente es bíblico, pero como tú dices, hoy día decir que tú crees en Dios es antisistémico, obviamente, porque hoy día estamos en la era donde tenemos donde todo se hace por el sentir, ¿cachai? Entonces, si yo siento esto, lo tengo que hacer, si no lo siento, no lo hago. O sea, si no siento ir a trabajar, no voy a trabajar. Si no siento que debo cocinar, si no siento que no me da hambre, no como. Si no siento que tengo hambre 3 días, no como. Entonces, creo que estamos en eso, y creo que es algo complejo, porque está convicciones, todo es muy transable, o sea, no se trata de esto, y es como tú decías, todos podemos creer en muchas cosas, pero creer en Dios es casi algo de locos, ¿cachai? ¿Cómo voy a creer en eso? ¿Cómo voy a creer en una persona que vino a morir y que era un Dios y se transformó y que entregó a su hijo y hay que respetar ciertas cosas? ¿Cómo no va a trabajar el sábado? ¿Cómo no sé, vas a entregar el 10% de tu sueldo? ¿O cómo vas a, no sé, a casarte? Me casé hace poco. Entonces, no, ¿por qué? Esto es algo muy personal. Todas las personas cuando yo le digo que me he casado, hombres en general me han dicho, no, es que te has amarrado.
no, es que casi está ahí esposado, casi muerto en vida. Entonces, creo que hoy día asumir responsabilidades de lo que es vivir bajo un credo, vivir bajo las estipulaciones de un Dios creador, la gente no lo quiere porque obviamente decir, no, yo no voy a hacer esto porque esto me perjudica, o sea, yo no voy a entregar el 10% de mi sueldo, ¿para qué? ¿Por qué voy a trabajar los sábados si los sábados son los días que más se gana? Un peluquero que dice, oye, toda la gente trabaja toda la semana, todo el sábado lo tiene libre, entonces no, pues ese día el que más voy a ganar. Entonces, el retail, ¿cachai? Que es el área que yo trabajo. Entonces, aceptar a Dios significa muchos sacrificios, pero sacrificios que no equivalen nada a lo que es la muerte de Dios. Eso es lo que la gente no entiende. No vale nada todo lo que hacemos con respecto a lo que significa la muerte en la cruz, la sangre de Dios y la vida eterna. Nos están ofreciendo la vida eterna, nos están ofreciendo vivir con Dios, estar con nuestros seres amados que ya no están, poder estar con ellos. Y tú no lo quieres hacer solamente porque no te da la gana, porque no lo sientes, porque sientes que casi como que tiene que venir del estómago. Y amar a Dios, el amor es una decisión que tú aceptas, como lo hizo Jesús. Jesús no tenía por qué haber hecho eso. Y él por amor dijo, no, yo no voy a dejar morir a todos. Voy a salvarlos. Si eso significa mi vida, voy a hacerlo. Y así lo hizo. Exactamente. Esa palabra que estábamos conversando, que es la locura, bueno, en el día jueves en específico se hablaba que esa palabra en griego está completamente relacionada a la palabra imbécil. Y es fuerte. Es como que aquella persona que considera la predicación de la cruz como la sabiduría del mundo es imbécil. Algo técnicamente que al día de hoy prácticamente representa la realidad. Y aquí, como dijo Rodrigo, no estamos como demonizando ni tampoco diciendo qué está bien y qué está mal en temas de creencia. Es simplemente, claro, no es eso. Es simplemente de cómo la tolerancia referente a la creencia hacia Cristo no está bien aceptada como cualquier otra creencia. Al final, si tú crees en Cristo en sí, en su sacrificio, eso está mal. Pero si tú crees cualquier otra cosa, está bien. Y eso es fuerte incluso para el día de hoy, que hablamos de tolerancia frente a pensamientos. El sacrificio de Cristo, su muerte, dio paso para que nosotros tengamos vida. Podamos, y lo podemos ver de dos visiones, que nuestra vida espiritual haya revivido y que también nuestra vida nosotros podamos tener acceso a la vida eterna cuando Él finalmente vuelva por segunda vez. Rodrigo, me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son tus palabras al cierre? ¿Cuáles son tus visiones referente a lo que hemos estado estudiando y conversando? Algo que tú quisieras dejar en conclusión para todos los que estamos acá escuchando. Mira, primero que todo, agradecí la invitación. No. Eh, pero impresiones, es complejo a decir como hablar de un tema tan grande y dejarlo en 2 minutos, pero yo creo que, y a modo experiencial, como me pasaba a mí, y como yo denomino, cada vez que le digo a las personas, déjate caer, déjate caer, deja caer, déjate de luchar por tus fuerzas, porque tu fuerza te va a llevar a un lado, pero ese lado capaz no sea el correcto, o ese lado te va a costar mucho y te va a pegar como contra el muro y no va a romperlo, porque tú no puedes. No porque tú no seas suficiente o porque seas una mala persona, sino porque tú viniste con un propósito. Ese propósito te lo dio Dios. Tú eres hijo de Dios. Hoy día puedes ser salvo gracias al sacrificio y a la sangre de Cristo. Entonces, el entender lo que significa la cruz, la muerte, el plan original, entender el pecado y la magnificencia del pecado, como hablábamos, lo grande que es el pecado,
y lo que destruye y lo que tuvo que venir Jesús y morir de la manera que murió para poder, es porque es algo que de verdad destruye civilizaciones, destruyó personas eh, muy importantes a través de la historia y sigue destruyendo. Ya tenemos conflictos a nivel mundial y siguen habiendo batallas por poder, por dinero, por tierra. O sea, el pecado te ha mostrado que al final la voluntad, cómo ha corrompido el pecado al ser humano, es llevarlo hacia uno mismo, y eso ha corrompido de tal manera que el ser humano es capaz de matar a su prójimo, siendo que lo que más nos pide Dios es amar a nuestro prójimo. Entender el Amén. sacrificio de Dios es entender el plan original y entender que nuestra vida tiene un propósito que ya nos da Dios, pero que nos permite y nos da la posibilidad a través del libre albedrío buscarlo, encontrarlo, y aunque seas denominado loco o imbécil, ten en cuenta que esa imbecilidad, esa estupidez para lo que es la tierra hoy día, es la salvación para tu futuro y es la muestra más bella que tú puedes hacer de amor y de retribución para Dios. Amén. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por esa visión del sacrificio de nuestro Señor. Me gustaría, como siempre lo hago, dejarles con un pensamiento. Y este dice que cuando Cristo exclamó consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ello se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los afectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios y por lo tanto era injusto que la requiriera de sus inteligencias creadas, fue respondido para siempre. Los reclamos de Satanás quedaron de lado para siempre. Garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Los ángeles le atribuyen honor y gloria a Cristo, porque ni siquiera ellos están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles se protegen de la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que los ángeles antes de la caída de Satanás. Con esto nos damos cuenta el peso y lo importante que la cruz no solamente tiene para nosotros, sino para el universo completo. Exacto. Quedémonos con eso en consideración de el poder que tiene esta cruz y de qué forma esta muerte nos da vida. ¿Te parece que oremos, Rodrigo, para terminar? Bueno. Cierra el ojo, Señor. Mm. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre mío, te damos gracias por darnos la posibilidad primero de estar vivo, de disfrutar este día, de poder comenzar este día a través de esta comunidad de estudio. Gracias por la reflexión, por el aprendizaje que nos has entregado, lo importante que ha sido la muerte de Jesús, la muerte de tu Hijo, darnos la posibilidad de entender lo importante y lo trascendente que es hasta el día de hoy. A veces, y creo que gran parte de los días de nosotros no somos dignos de nada, pero tú, Padre nuestro, de verdad que nos das la posibilidad de poder estar contigo, y es algo tan fácil al mismo tiempo, es dejarnos caer, y es algo que invito a todas las personas, es dejarse caer de las manos de Dios. Déjense caer, dejémonos caer día a día, todas las personas, para poder entregarnos a ti y entender lo importante que es la batalla que se está viviendo y lo importante que es la fe en ti. Gracias por bendecirnos día a día, gracias por entregarnos desde un plato de comida, un descanso, una familia que nos ama, una esposa que nos ama, un hogar, gente que nos quiere, trabajo. Gracias por todo lo que nos entregas. Gracias por este sacrificio enorme que tú has hecho por nosotros, que se ha pagado con sangre, y que esperamos poder entregar este mensaje a la mayor cantidad de personas para que así puedan estar contigo en la eternidad.
Gracias por estar con, con Matías hoy día en esta comunidad de estudio. Cuídanos, Padre. Danos la posibilidad de seguir estando contigo día a día. Danos la posibilidad de buscarte todos los días de nuestra vida. Y gracias por esta comunidad de estudio. Te pido que te quedes con nosotros, te quedes con la comunidad del ACO, y que te quedes con todas las personas que en este momento no te conocen, y que tú puedas ver la posibilidad de encontrarlos, porque yo sé que te necesitan más que nunca en este momento de su vida. Te lo pido todo y te lo agradezco en el nombre de tu dulce amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo, por haberte dado el tiempo para conversar en esta comunidad de estudio. Gracias también por ustedes que nos estuvieron acompañando a través de los chats, a través de sus vistas. Los dejamos invitados para la próxima semana. Esto ya hablamos directamente de la victoria de Cristo sobre la muerte. Una vez que entendemos que esta importancia de la cruz, vamos a ver la victoria que Él consigue con esto, que es prácticamente lo que pasa después, técnicamente. Así que los invitamos a seguir estudiando los capítulos y nos vemos ya el próximo sábado. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Nos Gracias vemos. por todo. Cuídense. Nos Un abrazo. vemos. Chau, chau. Chao, chao.